Bueno, lo que vamos a hacer en este video son algunos ejemplos de producto vectorial. Supongamos que nos piden que calculemos este producto vectorial, donde, bueno, el vector u es este y el vector b es este. Nos dan entonces las componentes de los vectores de u y de b. Y bueno, lo que podemos hacer es calcular las componentes entonces de este vector u vectorial b. Que habíamos dicho que para calcularlas podemos armar esta matriz. La primera fila, bueno, con los vectores E1, E2, E3. La segunda fila con las componentes del vector U. Y la tercera con las componentes del vector B. En realidad acá E1, E2, E3, esta fila, lo que nos indica es, bueno, que si estamos trabajando en esta columna, entonces son las primeras componentes, y este determinante es la primera componente justamente del vector. En la segunda columna, la segunda componente, bueno, y así en la tercera. Entonces, en realidad podríamos no escribirla, eliminarla y trabajar directamente con la segunda fila y la tercera fila, nos quedaría esto. Y bueno, entonces calculamos esta especie de determinante. Suprimimos la primera columna y calculamos este determinante. Entonces nos quedaría, bueno, acá sabemos menos 5, pero a ver por qué. Hacemos este determinante, queda menos 1, menos 4, o sea, menos 5. En la segunda columna hay que recordar que debemos cambiar de signo, que es menos 1 elevado a fila 1, columna 3, perdón, columna 2, entonces queda menos 1 al cubo. Y bueno, entonces acá quedaría menos 2, menos 4, pero cambiamos de signo, queda 4. Y la última componente, bueno, suprimimos la columna 3 y calculamos el determinante entonces de esta matriz, que quedaría 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea, nos quedaría este vector. O sea que entonces el producto vectorial entre u y b es este vector, menos 5, 4, 3. Algo que o sea, que podríamos haberlo observado en el video anterior, es que en realidad, por ejemplo, esto no tiene sentido. Nosotros cuando definimos matrices, dijimos que los elementos de nuestras matrices son elementos de un conjunto K, donde K pueden ser los reales, los racionales o los complejos. O sea que no definimos matrices donde los elementos sean vectores. O sea, esto no tiene sentido. Y lo mismo que esto, estamos calculando una especie de determinante de una matriz rectangular, ¿sí? Con 2 filas y 3 columnas. Pero bueno, tanto esto, ¿sí? la primera matriz o esta segunda matriz, en realidad es una regla que usamos para recordar la forma de calcular, ¿sí? O la fórmula para calcular este producto vectorial. Bueno, si esto lo miramos un poco en el espacio, lo que nos quedaría es esto. ¿Sí? Acá tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Tenemos los dos vectores, U y B. Este vector U, este vector B. Y entonces lo que nos queda con producto vectorial es un vector perpendicular a estos dos vectores. Y bueno, y de forma tal que U, B y este vector forman una base con orientación positiva. Bueno, este vector, U vectorial B. Pasamos al otro ejemplo. Supongamos que nos dan estos tres puntos. A, B, C son puntos del espacio. Y nos piden que hallemos el área del triángulo ABC. O sea, acá lo que tenemos nuevamente, si lo miramos en el espacio, nuevamente el eje X, el eje Y, el eje Z, tenemos el punto A, el punto B, el punto C, y lo que tenemos que calcular es el área de este triángulo. Entonces, si nosotros, en los tres puntos ABC están en un plano, ¿sí? Y podemos trabajar entonces en ese plano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trazamos los vectores A, B y el A, C, y calculamos el producto vectorial entre ellos, en realidad el módulo del producto vectorial, lo que vamos a estar calculando es el área de todo este paralelogramo. ¿Sí? Tenemos este lado, este otro lado paralelo al AB, tenemos el lado AC y este lado paralelo a la C.
Entonces, con el módulo del producto vectorial de los vectores AB y AC, lo que vamos a calcular es el área entonces de este paralelogramo. Si lo dividimos por 2, lo que vamos a calcular es el área justamente del triángulo ABC. Acá estamos trabajando con el punto A, pero también podríamos haber empezado con el punto B, ¿no? A ver, nos parábamos en B y trazábamos los vectores BC y BA y calculábamos el área de ese paralelogramo y después lo dividíamos por 2. Y lo mismo podríamos haber hecho con el punto C. Bueno, entonces si lo hacemos de esta manera, primero tenemos que trazar entonces el vector AB, AC, calcular el producto vectorial, el módulo del producto vectorial y dividirlo por 2. Bueno, eso es lo que habíamos hecho acá. Trazamos el vector AB. Este vector AB es punto extremo menos punto origen. Entonces, menos nos quedaría 1, menos 1, 6. Este es el vector. Después habíamos dicho el vector AC, o nuevamente punto extremo menos punto origen. Bueno, acá ya tenemos hecha la cuenta, quedaría 0, menos 1 y 4. Habíamos hecho después, vamos a calcular el producto vectorial entre estos dos vectores. Bueno, lo calculamos, este producto vectorial. Nuevamente nos podemos ayudar con esas matrices. Voy a trabajar con las dos filas nada más. Entonces, la primera fila, las componentes del primer vector, 1, menos 1, 6. La segunda fila, las componentes del segundo vector. Y bueno, entonces, para calcular las componentes de este producto vectorial, la primera es, suprimimos la primera columna y calculamos el determinante de esta matriz. Entonces quedaría menos 4 más 6, o sea 2. Bueno, acá ya lo tenemos. Para la segunda, recuerden, suprimimos entonces la segunda columna y hay que recordar que tenemos que cambiarlo de signo. Entonces suprimimos esta columna y calculamos este determinante, quedaría 4, pero como iba multiplicado por menos 1, entonces menos 4. Y para la última componente, suprimimos la tercera columna y calculamos el determinante de esta matriz, que quedaría menos 1. Y ahora habíamos dicho que vamos a calcular el módulo de este producto vectorial. Bueno, el módulo es raíz cuadrada de, bueno, el módulo de este vector, acá lo tenemos. Y entonces esto es raíz cuadrada de, bueno, esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿sí? La suma de los cuadrados de las componentes. Entonces quedaría 4, 16, 1. Esto da 21, raíz cuadrada de 21. Raíz cuadrada de 21 es el área del paralelogramo que se forma con estos vectores AB y AC. Nosotros queríamos el área del triángulo. Bueno, lo dividimos por 2 y ese entonces es el área del triángulo. Y bueno, y por último, supongamos que nos piden que hallemos un vector W de módulo 1 y que sea ortogonal a este vector U, bueno, y a este vector B. Entonces, si nos piden que hallemos un vector W que sea perpendicular a U y también perpendicular a B, entonces nosotros sabemos que si calculamos el producto vectorial entre U y B, lo que nos da es un vector perpendicular a U y a B. Así que nuestro vector W entonces va a ser paralelo a el producto vectorial. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es calcular este producto vectorial y lo que nos va a dar entonces ese vector es la dirección, por lo menos vamos a tener la dirección de nuestro vector. Bueno, entonces calculamos el producto vectorial. Nuevamente, como ustedes quieran, o bien arman la matriz con la primera fila E1, E2, E3, y si no directamente esa matriz donde con dos filas, donde la primera fila son las componentes de U y la segunda las componentes de B. Bueno, acá lo tenemos, las componentes de U, 1, 2, 3, y las de B, menos 1, 0, 1. Nuevamente, entonces calculamos esta especie de determinante. O sea, las componentes del producto vectorial. La primera es hacer este determinante, que daría 2. La segunda, recuerden que suprimimos la segunda columna, y a lo que nos da este determinante, que es 1 más 3, 4, tenemos que cambiar de signo, menos 4, y bueno, y la última quedaría 2. Ahora calculamos el módulo de este vector.
Entonces lo que nos va a quedar, bueno, lo hacemos acá, quedaría nuevamente es la suma, es la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces nos quedaría 24, que eso es lo mismo, bueno, que 2 por raíz cuadrada de 6. Y bueno, entonces si nosotros queremos un vector paralelo a este vector, a este producto vectorial, pero que sea de módulo 1. Entonces, bueno, uno de los que nos va a servir es, por ejemplo, el versor del producto vectorial. Y para obtener el versor tomamos el vector y lo dividimos por su módulo. Pero no necesitamos que nuestro vector W tenga el mismo sentido que este producto vectorial. Puede ser con sentido opuesto. Bueno, entonces, si lo cambiamos de sentido con este menos, lo que nos queda es un vector paralelo al producto vectorial de módulo 1, ¿sí?, cuando lo dividimos por su módulo de módulo 1, y sentido opuesto. Los dos vectores, tanto el versor del producto vectorial como el opuesto del versor, son solución verifican las condiciones que nos pidieron. Así que bueno, esos son los vectores W que nos pidieron. Uno, un vector de módulo 1 y con la misma dirección y el mismo sentido que el producto vectorial. Y el otro, el opuesto de este vector.